Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el programa EaseWish Mobile. El programa EaseWish Mobile nos va a permitir realizar escadas de autómatas de la marca Siemens, tanto para el logo como para Siemens 1200 se puede realizar, y para Siemens 300, 400 también lo admite, se pueden realizar escadas. Veremos cómo se trabaja. Vamos aquí, abrimos el programa. El programa, por cierto, se descarga directamente. Si vamos a Google, buscamos EaseWish Mobile. Buscando EaseWish Mobile encontramos su página web y directamente podremos descargar tanto el programa para edición en PC, EaseWish Mobile PC Editor, la versión 1.6 es la que está a día de hoy, 30 del 1 del 2014, y por otra parte deberemos descargar la aplicación para Android. La aplicación para Android la podemos descargar directamente desde aquí, desde el Play. Si pinchamos aquí, pues bueno, nos permitirá descargar esta aplicación. Tenemos por una parte esta aplicación de pago, 20 euros, y por otra parte tenemos la aplicación gratuita. Si entramos aquí dentro de esta aplicación, dentro del editor, veremos que tiene esta otra aplicación. Esta es la misma que esta, lo único que esta aplicación admite únicamente 10 parámetros y esta, el número de parámetros no está limitado. Bien, una vez que hemos descargado el programa EaseWish, nos encontramos con lo que vemos aquí. Vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que debemos hacer para realizar un SCADA, es decir, una monitorización de un proceso realizado en un autómata de la marca Siemens. En concreto lo vamos a hacer con los logo OBA7 de Siemens. Vamos aquí a fichero, nuevo, creamos un nuevo archivo. Este archivo, lo primero que debemos hacer con este archivo es definir las conexiones con el autómata o autómatas que vayamos a monitorizar. Entonces aquí donde vemos Connection, deberemos definir la IP en concreto con la que vais a trabajar, es la 192.168.1.10, una de ellas. La primera es la 10, la siguiente es la 11 y la siguiente es la 12. IP port para Siemens Logo está definido, el puerto lo define Siemens en el 102 y debemos dejarlo ahí. Aquí, donde definimos el tipo de conexión para Siemens 300, 400, logo, etcétera, definimos para logo. En el momento que damos a logo vemos que el rack se actualiza a 1 y el slot a 0. Entonces esto podríamos ponerle al nombre de la conexión el nombre del PC, por ejemplo PLC 1. Vale, tengo un PLC 1 configurado en cuanto a la conexión, es decir, la tableta, el tablet o el teléfono Android se comunicará con este PLC, con el PLC 1 cuya IP es la que acabamos de definir. Esto no nos debe preocupar, lo único que sepamos que para logo el rack es 1 y el slot es 0. Si definiéramos otra conexión, por ejemplo para Siemens 1200, que también funciona muy bien este programa, pues vemos que debemos configurar rack 0 y slot 0. El propio programa en este desplegable nos permite actualizar de forma automática tanto rack como slot. El puerto que acabo de decir que es el 102 para los logo, y bueno, esto es la IP que le asignamos al logo, que ya lo veremos cómo se hace en un vídeo posterior. Bien, si quisiéramos tener más autómatas, pues haríamos nueva conexión. Imaginemos que tenemos 2 autómatas, por ejemplo.
a los cuales queremos monitorizar. Tenemos la conexión 2, le damos una IP 192, 192, 168, 1, 11. Esto es un logo también, por lo tanto de esta forma queda configurado rack y slot. La conexión le daremos el nombre PLC2. Venga, PLC2. Ya tenemos dos PLCs con los cuales comunicarnos. Vale, en la siguiente fase es, pues bueno, ya si lo hacemos en orden, definir el proyecto. Proyecto, por ejemplo, le vamos a llamar plantilla. Nos servirá para realizar más programas, más escalas. Descripción, plantilla de taller. Bueno, aquí el pixelado, las dimensiones lo vamos a dejar en 800 x 600, es lo adecuado para una tablet. El color de fondo, si quisiéramos dejar el color de fondo que tiene por defecto es blanco, si quisiéramos dejar otro color, pongamos que hacemos una escala para una bodega, pues bueno, dejaremos ese color. Si queremos usar la rejilla, mostrar la rejilla, usar la rejilla, esto lo veremos cuando pasemos aquí al Pictures, los dibujos, las pantallas. Audible feedback, si queremos que cada vez que pulsemos un botón en nuestro móvil o tablet se oiga un pequeño sonido. Y le voy a quitar tanto el mostrar rejilla como esto. Y vibración, en el caso de que los móviles dispongan de un sistema de vibración, cada vez que pulsemos veremos que vibra. Bueno, vamos a dejar esto únicamente en audible feedback. Bueno, y de esta forma tendríamos definido los parámetros del proyecto. Esto, si quisiéramos dejar un directorio donde vamos a guardar, pues lo definiríamos aquí. En cuanto a Pictures, vamos a Pictures. Tenemos un dibujo por defecto, vemos que adopta el color de fondo que lo hemos definido. Entonces, conviene dar un nombre, por ejemplo, le llamaremos pantalla principal. Una vez que tenemos definida la pantalla principal, en la pantalla principal realizaremos todo lo que aparecerá de forma básica en la pantalla cada vez que conectamos la aplicación. Una vez que tenemos esta pantalla principal, conviene pues definir previamente la estructura que vamos a tener, una estructura jerárquica, ¿no? Entonces, nueva pantalla, creamos una pantalla, por ejemplo, que le llamaremos parámetros. Si tenemos, por ejemplo, una máquina de embotellar vino, por ejemplo, y queremos modificar los parámetros, pues conviene hacerlo en una pantalla donde tengamos todos los parámetros. Ahora veremos cómo se realiza esto. Bueno, aquí, si pulsamos aquí, editaremos la pantalla. Aquí nos servirá para eliminarlo. Supongamos que hacemos una que no la queremos para nada. Nos situamos en ella, en Pictures 3, por ejemplo, y lo eliminamos. Bien, esto es para recargar una pantalla que la hemos hecho. Y si queremos copiar toda una estructura para no tener que partir de cero, pues lo haríamos de esta forma, copiando la pantalla y pegándola. Bien, una vez que tenemos definida esta estructura, vamos a hacer lo primero, el cambio del salto entre pantallas. La pantalla principal, nos situamos en la principal, esta es la pantalla principal, ya vemos aquí, plantilla principal o bien plantilla parámetros. Plantilla principal, dejaremos un salto, tal que aquí abajo a la derecha, jump to picture, y definiremos la pantalla a la cual queremos saltar. Convendría ponerle aquí, por ejemplo, si saltamos a la pantalla de parámetros, pues el nombre, el texto, lo lógico es que ponga parámetros con acento en la A. Bien, parámetros. ¿Y a qué pantalla llamamos? Calling Pictures. Llamamos a la principal, no a la parámetros, lógicamente. Estamos en la principal y llamaríamos a la parámetros, ¿vale? Si queremos que este texto fuera más grande, ponemos por ejemplo 20 unidades y vemos que se aumenta. Si quisiéramos que este texto no es necesario, en general no es necesario,
Si queremos que se oculte, por ejemplo, cuando esté visible, aquí meteríamos una variable booleana. Lógicamente todavía no he definido ninguna variable, en principio lo dejamos así y tenemos este objeto es un salto a una pantalla. Lógicamente si salto a la pantalla parámetros y en la pantalla parámetros no hago el salto respectivo a la pantalla principal, pues nos quedaríamos siempre en la pantalla parámetros. Por lo tanto, edito la pantalla parámetros de la misma manera, pongo aquí esto, un salto a la pantalla principal, Join to Pictures, el texto va a ser principal, por dejar un poco el mismo estilo, pondremos 20 de tamaño de la letra, esto mediante iteraciones lo dejamos como a nuestro gusto, por así decirlo, Calling Picture, llamar a la pantalla principal, vale. Entonces me voy a la pantalla principal y vamos a editar algo. Vamos a editar algo basándonos en los botones que tenemos aquí. Bueno, empezamos. Lo primero que conviene es dejar aquí un icono que sea representativo de la empresa a la cual estamos realizando el trabajo. En este caso, puesto que es para el centro, lo que haríamos sería pues buscar el logo. Vamos a Google, buscamos logo Cosme García. Lo que conviene es que los logos que busquemos, pues aquí tenemos varios logos, este por ejemplo, lo que conviene es que no tenga mucho peso. Guardar imagen como, es decir, ahora la guardo aquí en descargas, venga, guardada está en descargas. Conviene que no tenga mucho peso. Abrimos el dibujo, vemos que va a ser este y vemos los píxeles que tiene o el tamaño. Bueno, se introduce la imagen corporativa tal que aquí arriba y bueno, esta imagen aquí vemos los parámetros. Siempre vamos a ver en esta zona los parámetros del objeto. Entonces el objeto es una imagen, vemos dónde la vamos a tener, vamos a la zona de el escritorio, tenemos una parte, esto vamos a ver aquí, descarga, abrimos y tendríamos, esta sería la imagen que vamos a poner como logotipo de la pantalla. La situamos más o menos ahí arriba. Vale, para esto sí que conviene utilizar la rejilla por el tema de que quede alineado. Show grid, use grid. Ahí está, justo arriba a la izquierda lo ponemos. Quitamos ya esto, bien. Y continuamos editando. Bueno, en la pantalla principal lo primero que vamos a aprender va a ser a colocar botones, tal que este botón, que representen, pues pueden representar, en general los botones los vamos a asimilar a marcas, luego veremos cuál es la tabla de asignación, pero en general van a ser a marcas, no a entradas directas. No es buena idea, en general no es buena idea llevarlo a una entrada directa. Este botón le daremos un nombre, el texto, pues aparece aquí button, entonces le ponemos por ejemplo I1, si queremos que esto sea la entrada 1 de un autómata. Ahora veremos cómo hacemos que sea la entrada 1 de un autómata. Hemos dicho que tenemos dos conexiones, PLC1 y PLC2. Queremos que esto sea la entrada del PLC1. ¿Cómo se consigue? Primero hay que definir las variables que vamos a trabajar en esta pantalla. En esta pantalla, o en el conjunto de las pantallas, mejor dicho, en el conjunto de las pantallas, venimos aquí, menú, lista de variables, y aquí pondremos todas las variables que queremos monitorizar o controlar, o ambas cosas. Por ejemplo, queremos la entrada 1. La entrada 1, la I1, es de tipo bit. Entonces, la entrada 1 la vamos a llamar I1. Es de tipo bit, aquí seleccionaremos el tipo de dato. El área de almacenamiento puede ser entrada, salida, marcas o VM, memoria variable. Bien, entrada es entrada, bit 0, byte 0, bit 0, la I0.0. La I0.0 equivale, ya lo vamos a ver en la tabla de asignación, a la I1.
Pero claro, estoy hablando de la tabla de asignación y por ahora no hemos visto dónde está esa tabla de asignación. Vamos a verlo, dónde está esa tabla de asignación. Para ello, minimizo esto y vamos a abrir dos cosas. Por una parte vamos a abrir el programa de logo, y en el programa de logo vamos a ir directamente, bueno, vamos a la ayuda. A ver, se está cargando aquí un programa. Bien, vamos a la ayuda y dentro de la ayuda vamos a temas de ayuda y vamos a teclear aquí la zona que nos interesa, la VM, que es Variable Memory. Entonces directamente nos encontramos con esto. Esto lo imprimimos y lo tenéis impreso, luego vamos a ver dónde lo tenéis impreso, tanto esto como el manual de ISBIS. Vemos, en general aquí se explica en qué consiste la zona VM de los autómatas Siemens. Vemos que nos podemos encontrar VB, VWord o VWord, doble palabra. VB, el VB100 es un byte, por lo tanto 8 bits, empezando desde la derecha, el bit 0 al octavo bit, el bit 7, VB100, dirección de byte, menos significativo, less significant byte, y el mayor bit, el bit más significativo. Bien, en resumidas cuentas, un bit. En el caso de Word, 2 bits. En el caso de doble Word, doble palabra, 4 bits. ¿Cómo se crea el mapeado en la memoria variable? Lo vamos a ver en vídeo. Zonas que están asignadas, esto vemos que lo he sacado de la ayuda del programa. Directamente la entrada 1 se asigna a la zona de memoria variable a la V923.0 bit. Esto es un bit. De cualquier forma, podemos encontrar aquí las entradas, las salidas de la I1 a la I24, que son todas las posibles entradas, todas las salidas, 16 salidas que son posibles en logo, las tenemos ahí direccionadas. Lo mismo para las entradas analógicas, como para las marcas analógicas, Analogic Input, estas son las posibles, Analogic Output, marcas analógicas y las marcas. Todo esto es todas las posibilidades de memoria en cuanto a entradas, salidas y marcas que podemos gestionar a través de la memoria variable de un autómata. Luego está lo que asignemos a funciones, a las funciones que existen. Empezando aquí, por ejemplo, el primero sería un temporizador retardo a la conexión, un TON, time on, retardo a la conexión. Entonces, vemos que admite 4 parámetros, algunos son de solo lectura y otros son de lectura y escritura, read o read and write. Por ejemplo, el tiempo actual, si tenemos lógicamente no puede ser de escritura, esto es por sentido común, o sea, por lógica. El tiempo actual, lo que esté marcando, corriendo el tiempo en el temporizador, va a ser únicamente de lectura. El tiempo, el retardo, lo que fijábamos en el retardo lo podremos leer, como no, y por supuesto lo podremos escribir, parametrizar. Todo lo que aparezca aquí con W se puede parametrizar. Luego vamos a ver con un ejemplo claro cómo se hace esto. Esto lo vemos que lo tenemos aquí. Por otra parte, si vamos, por una parte la parte de Siemens, y por otra parte vamos a la parte de ISBIS, al manual. Si vamos al manual de ISBIS, que lo tenemos, si venimos aquí, bueno, yo voy a ir un poquito más rápido, iremos a los archivos de SkyDrive. Ya sabéis que lo podéis enlazar directamente en vuestro Moodle, lo tenéis, vais a Moodle y bueno, por aquí tendremos en algún apartado el apartado de logo. Dentro de logo pues dedico un capítulo a ISBIS. Aquí tenéis el programa, os dejo también una plantilla para alumnos. En la plantilla para alumnos os dejo un par de programas, una plantilla en ISBIS, lo mismo que estoy haciendo ahora, un programa sobre escenas lumínicas que lo veremos más tarde,
Y bueno, ¿esto qué es? La impresión de lo que acabo de explicar aquí en el programa de logo, ya impreso en PDF. Y por otra parte tenemos el manual del ISBIS. Si abrimos el manual del ISBIS, veremos, esto conviene descargarlo y almacenarlo cada uno en su zona, ordenado. Pues veremos, por ejemplo, vamos a ver dónde tenemos la zona que nos interesa, la zona de equivalencias. Lo busco. Aquí dentro del manual observamos el direccionamiento en logo con respecto al programa ISBIS. La I1 en logo, en esta columna vemos los parámetros de logo. La I1, pues en ISBIS es la E0.0, si trabajamos en el idioma alemán, que puede estar en el idioma alemán o en inglés, o la I0.0. Es decir, la I0.0 es la 1, y a partir de aquí vamos subiendo 0, 0.0, 0.1, 0.2, sucesivamente. Vemos aquí la 9, por ejemplo. Si la 3 se representa por la 2, la 9 será la I0 1.0. ¿Por qué? La I8 es, en el caso de la memoria variable, se hace siempre a través del DB1. El DB1, en el caso que tengamos, por ejemplo, que transferir un bit, lo haremos, por ejemplo, empezaríamos con el V0.0, que se correspondería con DB1, DBX, por ser un bit, 0.0. Si fuera una palabra, lo que se transmite es lo mismo. Vemos aquí la zona, por ejemplo, VM0, DB Word 0. Vemos que si, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si son palabras, vemos que no podemos utilizar, por ejemplo, para la 2 el DB Word 1. ¿Por qué? Porque invadiríamos un byte. La VM0 lleva implícitos los bytes 0 y 1. La 2, el 2 y el 3. La 4, el 4 y el 5, y así sucesivamente. Y si fuera doble palabra, llevaría 4 bytes. Bueno, las salidas, tenemos aquí la tabla correspondiente de asignación, que conviene tenerla muy claro. O sea, Q1 es A0.0 o bien Q0.0 si estamos hablando en inglés. Y de esta forma vamos subiendo. La Q3 pues sería la Q0.2. Bien, y esto es lo que hay que tener en cuenta en cuanto al direccionamiento. Ahora veremos con algún ejemplo cómo se trabaja el tema. Bien, entonces nos vamos a centrar en un ejemplo en concreto. Dentro de SkyDrive tenéis unos cuantos ejemplos de programas, los tenéis aquí, para que veamos dónde están. Vamos aquí a Teaching, archivos de SkyDrive, dentro del apartado de la carpeta pública. Dentro de la carpeta pública vais al tema 8, automatismos con logo, y dentro de automatismos con logo, programas de ejemplo, tenéis aquí bastantes ejemplos. Están todos comprimidos en zip, todos estos, y bueno, algunos de ellos los he descomprimido. Aquí tenemos, por ejemplo, no está descomprimido incluso dentro. Tenemos, por ejemplo, este es el que vamos a ver, el ejemplo, Automatic Feeders. Entonces tenemos el archivo de logo, un PDF explicando en qué consiste el programa. Están en inglés y lo que tenemos que hacer es interpretarlo. Entonces venimos aquí, abrimos el programa, le vamos a dar a F3 para simularlo, F3, y bueno, le vamos a echar una ojeada previa a lo que hace este programa. Para empezar, vemos que no tiene ninguna entrada ni salida analógica, todas ellas son digitales. Tiene 6 entradas digitales que se corresponden con la I1 hasta la I6 y tiene 4 salidas. Vemos las funciones que tiene. Vemos que tiene aquí un reloj programador. Vemos que tiene aquí, por este icono sabemos que es un generador de impulsos. Por este icono sabremos que es un temporizador, retardo a la conexión. Bueno, este es una OR exclusiva, una XOR. Le echamos una ojeada a las funciones que
dispone el programa. Cada uno va a hacer un ejercicio diferente. Aquí vemos que este es un temporizador retardo a la desconexión. Bueno, esto es una NAND, es decir, se comporta, es como una AND, pero la salida negada. De hecho, el símbolo, el puntito este, indica que esta es una función, una NOT, seguido de una AND, por lo tanto es una NAND. Bueno, y tenemos aquí unas cuantas, el programa es muy simple, o sea, el programa vemos que es muy simple. Otra cosa será la interpretación que de ello se haga. Y bueno, vamos a parametrizar algo. Vamos a parametrizar, por ejemplo, tenemos aquí un bloque 9, que es un retardo a la desconexión. Supongamos que queremos parametrizar algún parámetro de este bloque. Para saber los parámetros, vamos aquí, propiedades del bloque, parámetros, retardo a la desconexión. Uno de los parámetros que tiene es el tiempo en segundo de la desconexión. A decir verdad, es el único parámetro que tiene. Si bien es cierto que por una parte está el tiempo de la desconexión, quisiéramos saber cuánto tiempo ha consumido, es decir, el tiempo restante, una serie de parámetros asociados a este temporizador, un temporizador retardo a la desconexión. Para saber un poquito más sobre los parámetros, si son de lectura, de escritura o ambas cosas, vamos a la ayuda y vamos a ayuda, temas de ayuda. Como tenemos que realizar un SCADA, es decir, un Human Machine Interface, buscamos VM, memoria variable, que ahora sabíamos de antes, y buscamos el temporizador retardo a la desconexión, y vemos que admite 1, 2, 3, 4 parámetros. 2 de lectura y otros 2 de lectura y escritura, que son el tiempo actual de lectura, retardo a la conexión, el tiempo de retardo a la desconexión de lectura y escritura, el tiempo que queda y la base de tiempos. Puede ser milisegundos, segundos o minutos. Se puede elegir todo esto. Bueno, esto lo vemos en la ayuda, y vemos que tenemos estos parámetros. ¿Para qué son necesarios estos parámetros? Para entrar en el programa, y el bloque 9 lo vamos a parametrizar. Es decir, queremos saber algo de ese bloque 9 para poder modificarlo por usuario a través de unos controles que se realizarán en el programa SCADA del bloque 9. Quien dice del bloque 9 lo podemos hacer con cualquier otro bloque que admita la parametrización. Bien, vamos aquí donde pone herramientas. Decía que vamos aquí a herramientas, conexiones de Ethernet y mapeado parámetro VM. Estas dos cuestiones las tenemos que parametrizar. Empezamos con la primera, conexiones de Ethernet. Habrá que fijar la dirección de este autómata. La dirección de este autómata hemos dicho que va a ser la 192.168.1.10. La máscara de red, esta que pongo aquí, y la pasarela 192.168.1.1. Bueno, esa será la dirección del módulo asociado a este programa. Le damos a aceptar y volvemos. Herramientas, conexiones de Ethernet. Otra cosa de la que tenemos que hacer, además de darle estos parámetros al autómata, esto lo podemos hacer también desde el propio display del autómata. Vamos aquí a conexiones de Ethernet. Botón derecho, agregar conexión. Y ahora parametrizamos la conexión. Decidiremos si es una conexión de cliente o bien de servidor. En este caso es un servidor que sirve al cliente que va a ser el móvil o la tableta. Hacemos doble clic, conexión de cliente, no, conexión de servidor. Conectar con un panel de operador, que es lo que se trata. Vemos que este TSAF se queda en 02.00 y aquí fijaremos en 01.00 y aceptar todas las solicitudes de conexión. Aceptamos y ya tenemos parametrizado la conexión de servidor. Si quisiéramos
cambiar la dirección de un módulo, la dirección de Ethernet, venimos aquí, herramientas, transferir, configurar dirección de red. En configuración de dirección de red seleccionamos la IP de destino y configuramos la nueva dirección que va a tener. La dirección de destino, supongamos que va a ser esta, y seleccionaríamos una nueva dirección de IP, una nueva máscara de su red, una nueva pasarela. De todas maneras, si transferimos este programa, lo transferimos a un autómata mediante este botón, decidimos dirección IP de destino, supongamos que lo mandamos a este. Además de cargar todo este programa, nos va a cambiar también la dirección IP. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí donde hemos puesto conexión de Ethernet de este autómata, hemos definido la dirección de este módulo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, suponemos que ya lo hemos transferido y hemos dicho que vamos a parametrizar algún parámetro de la memoria variable para luego monitorizarlo. Por ejemplo, este tiempo, el tiempo restante y el tiempo, estos 2 segundos que aquí es un fijo, es decir, aquí propiedad de este bloque se queda en 2, también se puede hacer como referencia, eso se puede hacer como referencia a otros bloques, es decir, si pincho aquí referencia, buscaría las funciones que admiten, que dentro del programa, que admiten una referencia a lo que estoy buscando, y de esa forma también se podría parametrizar, pero no es este el caso de lo que estamos hablando. Actualmente tiene 2 segundos, pero yo quiero de forma manual, a través del panel de operador, es decir, a través del teléfono o la tablet, configurarlo. ¿Cómo se hace esto? Vamos aquí a herramientas, mapeado del parámetro VM, la memoria variable. Vamos a configurar la memoria variable. Entonces vemos aquí que es el bloque, por poner uno, esto es un ejemplo, el bloque 9, y bueno, hay que interpretar lo que hace este programa, traducir al español, viene en español e inglés, traducir todo esto al español para que quede claro, interpretarlo que se tardará un rato. También se va a hacer, también vamos a hacer esto antes de que se me olvide. No están muy bien documentados estos programas, entonces iréis aquí donde pone edición, nombres de conexiones, y aquí tenemos todas las entradas, todas las salidas, qué nombres deben tener. Entonces les daremos un nombre, esto es lo que conviene hacer siempre antes de hacer un programa, pero ya veis que incluso gente profesional, pues si el programa no es muy grande, pues no se hace. La entrada 1, pues parece ser que es la selección de un modo automático o modo manual de un alimentador, de una electroválvula que normalmente se colocará en una tabla. Esto parece ser que es para una piscifactoría. Es igual que, bueno, en caso de granjas de cerdos se suelen poner sin fines asociados a los hilos y de esa forma se distribuye el pienso. Bien, vamos a ver. El caso es que de alguna forma hay que controlar ese alimentador. Ese alimentador es la entrada 1, pues pondríamos aquí alimentador 1. Y de esta forma ahora aparecerá la entrada 1, sabremos lo que es el alimentador 1. Bueno, de esta forma podremos ir documentando esto, todas estas entradas y salidas, nombres de las conexiones. También se puede hacer lo mismo con los bloques, tampoco es que sea muy necesario. Al final, cuando se termine de hacer esto, iríamos a archivo, imprimir, y veríamos todo, no solamente el programa, vemos lo que saldría: comentarios, conexiones a Ethernet, mapeado del parámetro VM que lo voy a hacer ahora, esquema eléctrico, todo esto, seleccionamos todo esto y de esta forma se imprime el proyecto. Bueno, hemos dicho que como vamos a parametrizar el VM, entonces seleccionamos el bloque. Aquí, ¿qué bloques voy a tener? Pues todos los que admiten parametrización aquí. Al hacer aquí doble clic me van a salir todos los bloques desde el 2, el 4, el 5, el 8, el 9, el 11, el 12. Si no se le da un nombre, si le daría un nombre, pues casi sería más fácil, pero como no se le ha dado un nombre, pues van numerados de forma automática. Por ejemplo, el bloque 2 veo que es esto. El bloque 2, por ejemplo, admite dos parámetros. Voy a coger el bloque 2, que te admite el tiempo alto y el tiempo bajo. Entonces, parámetro, vamos a ver, el tiempo alto y el tiempo bajo, time low y time, duración de pausa, ancho de impulso, time high,
este es uno de ellos, de tipo byte, es de escritura, es de tipo byte, y lo asigno aquí a una dirección, la 0. Esto se hace de forma manual. Si se hace de forma automática, y vamos a trabajar con un solo autómata, no va a haber ningún problema. Lo malo es si trabajamos con varios autómatas, que todos ellos sean servidores de la misma tableta. Entonces sí que puede haber conflicto y hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, si vamos a trabajar, en principio vamos a trabajar con un único autómata, que bastante es por el momento. Y bueno, venimos aquí, hemos dicho, herramientas, mapeado de VM, y elegiríamos lo que queremos representar. Hemos dicho que si escojo este generador de impulsos asíncrono, veo que admite unos cuantos parámetros. Uno de ellos es el valor actual, el ancho del impulso, que es de escritura, duración de pausa entre impulsos, impulso restante, o sea, bastantes parámetros. Vamos a coger, por ejemplo, el ancho del impulso, el time high, el tiempo alto. Es de tipo Word y la dirección es el 0. Le doy aquí a aceptar y ya tengo parametrizado, bueno, un único parámetro. Podemos tener hasta 64 parámetros. Entonces iría aquí de nuevo, bueno, voy a herramientas, mapeado de VM. A ver, un nuevo parámetro. Por ejemplo, si yo quiero el bloque 4, que es vemos que es este bloque, y que es los lunes y domingos de 8 a 18. De 8 a 18. Y yo quisiera, por ejemplo, cambiar este 18, que lo pueda cambiar el usuario directamente. Entonces, ese 18 va a estar aquí dentro del bloque 4, esas 6 de la tarde, y hay que buscarlo. Día de la semana 1, momento de conexión, momento de desconexión de la leva 1. Ya sabemos que esto hay que estudiar obviamente previamente las funciones, y sabemos que estos temporizadores tienen 3 levas, los llamados levas, son periodos de conexión, y en concreto este es el momento de desconexión, este 18 es el momento de desconexión 1. Pues lo pongo aquí, es de tipo palabra y va a ser la dirección 2. Vemos que del 0 nos ha pasado al 1. ¿Por qué? Porque la 1 ya estaba ocupada por el VM, por este VM. Es decir, el vword 0 va a ser esto, el vword 2 va a ser esto otro. Y eso hay que anotarlo, documentarlo en el proyecto para que se sepa lo que es cada cosa. Bueno, me quedo con la idea de que tengo dos datos VM que representan, en el caso el tiempo alto de un generador de impulsos, y en este representa a qué hora se van a terminar la primera temporización de un reloj programador. Vale, lo tengo esto ya, le doy a aceptar. Me olvido ya de esto, lo transfiero al autómata, lo transferiría desde aquí y ya estaría. Lo guardo, esto aparecerá en azul, o en negro mejor dicho, indicando que se ha guardado, y bueno, ya lo tengo. Paso entonces al ISBIS y digo, voy a parametrizar la entrada 1. ¿Cuántas entradas hemos visto que teníamos aquí? Teníamos 6 entradas. Igual no es necesario todas ellas, pero bueno, eso ya es el diseño del proyectista, quien decide cuáles son necesarias y cuáles no son necesarias. De cualquier forma, vamos a coger tal que dos salidas, la Q1 y Q2, y dos entradas, la I1 y la I2. Vamos aquí al ISBIS y ponemos la I1 y la I2. Esta va a ser la I2, pues lo llamo la I2, no hace falta complicarse. La I2 es la I0.1, ok, que es del PLC 1. El PLC 1 hemos dicho que es el que tiene la IP10. Lo vemos aquí. Bien, vamos a fichas, principal, variables listas. Tengo la I1 y la I2. Por otra parte, quiero también trabajar con las salidas, con las Q1 y Q2. Lo voy desarrollando esta tabla de correspondencia entre lo que es el ISBIS, que es esto, y para que no haya confusión lo voy a poner entrada 1, que es la I1, entrada 2, salida 1. Todos estos son parámetros de tipo bit, por lo tanto son digitales. La Q
0, 0, correcto, y esto sería la Q 0, 1, que se corresponde con el Q2, todos ellos del PLC1. Y además quiero monitorizar una VM, que le puedo llamar de cualquier manera, en cualquier caso le voy a llamar su significado para tenerlo muy en cuenta. En un caso era el tiempo alto y en otro caso era desconexión, hora de desconexión. De esta forma, estas son las variables que voy a monitorizar. El área es el db1 para logo, tipo de dato el que sea, y el que sea hay que buscarlo aquí, lo volvemos para verlo, son de tipo Word, pero volvemos para que se sepa dónde está, mapeado del parámetro vWord 0 y vWord 2, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a... Word 0 es el tiempo alto. Venimos a Lisbis, db1 no es de tipo bit, no es de byte, no es este, es este, Word 0. Por lo tanto, esto es lo que tengo, vWord 0, ok. ¿El otro cuál sería? El 2, lo mismo pero el 2. Busco aquí en el db1 byte word db1 2, ok, ya lo tengo. De esta forma tengo realizado el programa. Vamos a hacer otra cosita más. Suponer que quiero un pulsador que no existe como entrada física, porque estas son entradas físicas, pero vamos a suponer un pulsador que lo defino aquí en esta pantalla, lo voy a definir en esta pantalla y quiero aprovecharlo para el programa. Por ejemplo, no sé, voy a llamar un reset, por ejemplo. Un reset, que va a ser de tipo bit y se va a corresponder con el área, con una VM de tipo bit 1. Estos no lo puedo asignar. Si asignaría esto ya tengo aquí el lío montado, porque esto pertenecería a este dato, al tiempo alto. Entonces tiene que ser el byte que no esté ocupado, el primer byte que no está ocupado es el... Aquí tengo el 0 y el 1, el 2 y el 3, sería el 4. El byte 4, por ejemplo, y el bit 0, por ejemplo. Y esto es un reset. Ahora veremos lo que vamos a hacer con esto. Esto sería una entrada de red. Una entrada de red que se corresponde con el 4.0. Lo voy a programar aquí. Entro aquí, bueno, cancelo esto. Suponer que quiero tener por aquí abajo una entrada de red. Las entradas de red las tengo aquí. Entrada de red y es la 4.0. VB byte 4 bit 0. Leer valor de memoria variable. Ya sabemos que esto va a proceder de ahí. Y suponer que esta, bueno, me va a activar una marca que o no es necesario, que directamente resetearía algo. Entonces, bueno, esto ya sería para estudiar lo que es la programación. Pero esto lo llevo a una marca. Lo llevo a esa marca y conector abierto. Ya no hago nada en realidad con el programa, pero lo puedo aprovechar para hacer algo. Es decir, de esta forma creo un botón, voy a crear con este V4.0 y se trasladará aquí directamente como una entrada de red. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo aquí a Lisbis y vamos a ver, tengo esto y ahora me dedico ya a crear la pantalla. Vamos a crear la pantalla. ¿Cómo creo la pantalla? Voy a principal, digo un botón para que representa la entrada 1. Vale, si este objeto representa la entrada 1, pues ahora veremos cómo lo parametrizo. Posibilidades que tengo aquí. Lo fundamental, vamos a ir a lo fundamental. Lo fundamental aquí es la variable que controla este pulsador. Eso es lo fundamental, lo que no se nos debe olvidar. Y eso lo tengo aquí, no está lo primero. Cuidado que no está en lo primero, que está aquí. Entonces, venimos aquí. Esto lo hubiera puesto aquí arriba si hubiera sido el desarrollador del programa. ¿Y este variable qué es lo que va a controlar? Pues es la entrada 1. Porque sabemos que la entrada 1 se correspondía con la I1. Eso lo hemos definido aquí en la tabla de variables.
Ahora ¿qué hacemos? La entrada 1 ya la tengo aquí puesta. Si yo pulso aquí, lógicamente estoy activando la entrada 1. Imaginar que yo quiero que este pulsador, a la vez de servirme como pulsador, me sirve para controlar si alguien está pulsando el físico, es decir, la entrada 1 física. Entonces aquí, pues en este caso sería la misma entrada 1, monitorizo esto de tal manera que si está a 0 me sale en gris, si estaría a 1 saldría en verde. Bueno, la forma de que trabaja esto, puedo hacer que trabaje como un set, como un reset, como un toggle o como un push button. Lo voy a dejar como un toggle. Toggle quiere decir pulso y se activa, vuelvo a pulsar y se desactiva. Es decir, tiene un comportamiento similar a un interruptor. Donde está localizado, ya vemos que si yo lo meneo, se menea ese parámetro de la localización. El tamaño, si amplío el tamaño o lo reduzco, veo que el tamaño se amplía y se reduce. Lo puedo hacer aquí de forma numérica. Si defino, por ejemplo, que tenga 100 píxeles por 100, pues me saldrá un cuadrado de 100 por 100 píxeles. Ahí está. Bien, la localización, si yo quiero que esté, si lo quiero hacer de forma matemática, en el 40, 150, veamos dónde, que no lo coloca ahí. Si quiero que sea, en vez de en el 40, en el 60, vemos que en X se desplaza en X y hacia la derecha, y en Y se desplaza 100, voy a poner 200 para que lo veamos, hacia abajo. El Y es, digamos, el Y negativo. Bien, en todo lo puedo hacer así manual. Bien. Y de esta forma vemos las propiedades. El texto, pues he puesto aquí el tamaño del texto, pues pongo por ejemplo 30. Quiero que este botón sea visible o bien está oculto. Cuidado con esto. Si pondría aquí entrada 1 también, puede ser, no tendría ningún sentido, pero bien, si pondría entrada 1, como la entrada 1 va a estar a 0, es que casi anula esto. Esto en principio dejarlo así. Y se utiliza pues, precisamente cuando queremos que algún botón o cualquier objeto no esté visible en alguna circunstancia, cuando una variable digital esté a 0. Bien, lo dejamos así. Ya tenemos una entrada, ahora vamos a monitorizar una salida, para lo cual editamos esta pantalla, cogemos por ejemplo un círculo, cualquier dibujo de estos, dibujos básicos, se pueden crear dibujos de librería de esta forma, pero bien, cogemos este círculo, lo situamos, le damos un tamaño, etcétera, ponemos una variable de control que va a ser por ejemplo la salida 1. Estos son formas posibles, variantes. Por ejemplo, si pulso aquí pues vemos que dentro de que había cogido un rectángulo me lo parte por 2. Cojo esto, dentro que había cogido el círculo. Bueno, son variantes que puedo aprovechar. Esto es secundario. La localización, y esto lo importante es que estoy monitorizando esta salida de esta forma, variando el color. Eso es lo más importante. Y esto de visible variable lo dejamos. Esto es la capa que va a utilizar. Vale, lo dejamos por defecto en la capa 10 sin problema. Más cosas. Bien, vamos a entrar ya en la monitorización de variables. Vamos a monitorizar una variable. Una variable, tenemos dos a monitorizar y a controlar. Para monitorizar, una buena idea puede ser esto. Un indicador de nivel. Ponemos este indicador de nivel y ponemos la variable que vamos a controlar. Tenemos la variable que vamos a controlar. No tengo ninguna variable que se preste a controlar, de tal manera que vaya subiendo o bajando el tiempo que le resta, pero vamos a aprovecharlo y lo vamos a hacer. Y de paso vamos a estudiar el problema que tenemos en el momento que hemos creado este reset,
el bit 4 tenemos que tener mucho cuidado con este bit 4 porque nos asignará luego automáticamente uno y dará lugar a confusión. Venimos aquí al logo y vamos a ver algo que podamos monitorizar un tiempo de forma constante. Por ejemplo, el bloque 9 es un temporizador, retardo a la desconexión, vemos el cronograma, en el que cesa, persiste un tiempo, el retardo a la desconexión, este lo podemos aprovechar, el tiempo que transcurra una vez que se dé este flanco, ese tiempo lo podemos trabajar. Vamos a trabajar este tiempo, el bloque 9. Entonces vamos a herramientas, memoria mapeado, el bloque 9, que es un retardo a la conexión, y buscamos el valor actual, tiempo restante. Bueno, cogemos el valor actual. ¿Veis esto que sucede aquí? Esto es peligroso porque, claro, este programa no va a saber lo que estoy haciendo yo manualmente. Y manualmente ya he asignado la 4, entonces esto lo tengo que subir a la 5 para que no haya conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, ese parámetro, el vword5, lo voy a monitorizar allí, que es el tiempo restante de un temporizador aquí. Vuelvo aquí y le voy a dar un nombre, tiempo restante. Tiempo restante, que era de tipo Word. Entonces, db1, hay que poner aquí, Word 5. Ok. Bien, tiempo restante. Y ahora sí que puedo monitorizar esto. Voy aquí al picture y esto quiero que sea el tiempo restante. Vale, veremos que esto va subiendo según actúe. Vale, bien. Podemos poner texto. Obviamente esto no vamos a saber lo que es. Entonces ponemos un texto que indique que esto es el tiempo restante. Vemos aquí el parámetro texto, ponemos tiempo restante y aparecerá aquí como tal. Vale. En principio esto no tiene, se puede también controlar una variable de fondo, etcétera. Y podemos controlar tanto el color del texto como el color del fondo. En concreto vamos a colocar aquí, por ejemplo, un color del fondo distinto para que veamos. Bien, tiempo restante y lo vemos aquí. Más cosas que podemos hacer. Bueno, he introducido aquí un círculo y dentro del círculo ya hemos visto que se podía modificar. Puedo introducir un rectángulo, esto, el triángulo es lo mismo. Puedo hacer una línea, pues bueno. Bien, defino una línea y una línea pues no tiene mayor malicia, una línea y está y punto. También es posible asignarle un comportamiento con sus propiedades. Más cosas que podemos hacer aquí. Podemos insertar un cuadro de diálogo que permita realizar un parámetro. Esto convendría hacerlo en la pantalla de parámetros, pero también lo podemos hacer aquí. Vamos a meter un botón, un campo de valor que me indique, vamos a poner aquí, por ejemplo, el cual permita introducir un determinado parámetro. Entonces, este campo lo pondríamos aquí y pondríamos un texto indicando lo que simboliza esto. Este texto puede ser, vamos aquí que era, no recuerdo bien lo que era la hora de desconexión, por ejemplo, la hora de desconexión en el dbword 2. La hora de desconexión vamos a representar ahí que la podríamos cambiar. Entonces venimos aquí a la pantalla y ponemos hora de desconexión.
la hora de desconexión. Esto se puede hacer, pues por ejemplo, pues como valor añadido para el alumbrado de un centro comercial, pues se entrega una tablet que pueda monitorizar el proceso, que sea amigable, digamos, al usuario. Un autómata no le vas a dejar a alguien que lo programe porque no tiene sentido. Sin embargo, una tablet sí se le puede dejar, hora de desconexión, y aquí en este valor lo que vamos a captar, vamos a controlar esta variable, la hora de desconexión, que era precisamente el que llamamos hora de desconexión, y ya lo tendríamos. Bueno, una vez que lo tenemos todo esto realizado, File, Save As, cancelo, File, Save, ya lo tenía guardado como plantilla en el escritorio, lo guardo. Bueno, y ahora tocaría el transferirlo. Vamos a ver cómo se transfiere. Para transferirlo, lo que hay que hacer es lo siguiente. En el móvil activo el programa Isvis. Lo acabo de activar. Entonces, le doy aquí a transferir por wireless. Digo que detecte, refresca si no detecta. Obviamente no lo va a hacer porque debo indicarle aquí la dirección IP del módulo. Si digo que lo busque, esto en la versión anterior funcionaba y en esta no funciona. Hay que darle directamente aquí la clave IP del móvil o de la tableta donde vayamos a cargar. Para saber la dirección IP del móvil, vamos, botón derecho, ajustes, Wi-Fi. Dentro de Wi-Fi pulsamos en la red en la cual estamos conectados y aquí aparecen las propiedades. Estaba sin conectar, ahora me estoy conectando y entonces aparecerán las propiedades de decía que antes de transferir hay que buscar la dirección IP del móvil. En mi caso es la 36, entonces pondría aquí 36, le digo aquí que refresque, estático. Si no aparece, hay veces que ocurre esto, entonces ¿qué conviene hacer en caso de que no aparezca? Se vuelve, se va a la aplicación en el móvil, ajustes, aplicaciones. Vamos a ver que se ha quedado atascado. Ajustes, aplicaciones, buscamos la aplicación y forzar detención. Forzar detención. Si tenemos tanto la profesional como la versión pequeña, pues forzamos la detención en ambas. ¿Por qué? Porque la carpeta donde se almacenará este archivo es compartida. Entonces, una vez que se tiene todo esto, vamos a Isvis. Lo abrimos y ahora sí, iremos aquí, seleccionamos esto y inmediatamente aparecerá cargar en dispositivo. Se está cargando. Vemos que en caso de que se cargue una imagen, pues tarda un poquito más, ya lo vemos que está tardando. Aquí te dice el total y ahora ya va a terminar. Se transfiere y una vez que se haya transferido podremos rodarlo. Aquí por ejemplo ya está tardando demasiado. Por lo tanto, algo ha ocurrido en lo que es la transferencia, deberemos repetir la transferencia. Bueno, si vemos que ocurre esto, abortamos y comenzamos. Fill, lo transferimos. Si no queremos que ocurra esto, eso ocurre por transferirlo por Wi-Fi. Si vamos a transferirlo, lo podemos hacer por cable, no va a dar ningún tipo de fallo. Pero claro, tenemos que conectar el cable, etcétera. Y también lo podemos hacer de otra forma alternativa que no viene ni aquí, que es transferirlo directamente en la carpeta VIS del móvil, del directorio principal del móvil. Bien,
Entonces lo vamos a intentar de nuevo. Fill, wireless, transferir, transferiríamos aquí. Vemos que al cambiar no sale. Apago el programa, lo vuelvo a conectar. Si aparece, hasta que no aparezca, no hay posibilidad de transferirlo. Lo cargamos en dispositivo. Aquí vemos la tasa de transferencia. Cuando se termina de cargar aparece este mensaje que dice que se ha cargado en el dispositivo. En este momento le damos a aceptar y ya sabemos que se ha cargado en el dispositivo. Abrimos el móvil, en este caso lo hice optimizando para tabletas. Bueno, lo podemos cargar en tabletas o bien en el móvil, no hay ningún problema, cargarlo en un dispositivo u otro. Está pensado para visualizarse en 800 x 600, que lo definíamos aquí. Pero bien, se transfiere perfectamente, ya lo tengo aquí transferido. Vemos que al pulsar suena, porque decidí aquí que emitiera un sonido de realimentación audible feedback, y pulso y oímos en el móvil ese sonido. Bien, también se puede activar la vibración, cosa que a mí particularmente no me gusta demasiado. Bien, aunque en ambientes que pueden ser ruidosos o industriales, pues sí es conveniente. Ahora se trata de probar en tiempo real, es decir, transfiriendo esto, así como el programa. Se transfieren ambas cosas y se observa el comportamiento para depurarlo en caso de ser necesario. Ahora, por ejemplo, he introducido el parámetro tiempo y veo que admite pues tiempos que no son muy correctos. La hora de desconexión, en este caso, no tiene ningún sentido que yo meta aquí, por ejemplo, un 67, y sin embargo lo admite. No sé lo que ocurriría en este caso al pasarle este parámetro. Eso conviene pues tenerlo en cuenta. En todo caso, se puede incluso poner, para este caso vamos a corregirlo de una forma que se me ocurre. Como no son muchas las horas del día, son 24, no es ni muchas ni pocas, pero lo que es el número entero en sí es un número pequeño. Se puede pasar un slider de esta forma y ponemos aquí, sabemos que esto se puede menear de 0 a 24, entonces ponemos límite inferior 1 y límite superior de 0 a 23. Ponemos aquí de 0 a 23, que son los parámetros que admite esta hora de desconexión. Y este control, estamos controlando la hora de desconexión. Ahora sí que va a ser imposible meter un parámetro, vetar un parámetro, es decir, concretar a un subconjunto de todos los números enteros, que era lo que admitía el anterior campo de por sí. Vamos a ver, pues son cosas que el desarrollador debe tener en cuenta. Esto, si meto aquí una captura de valor, no me permite acotar, así como en el slider sí me lo permite. Hombre, este es un programa, no nos olvidemos que no es un programa que está dotado de todos los medios de realización que puede tener una empresa tan fuerte como puede ser Siemens. Sin embargo, es un programa hecho por un conjunto, una empresa muchísimo más pequeña, obviamente, que Siemens, y sin embargo da un servicio perfecto para este tipo de aplicaciones. Bueno, pues esto es todo. Lo que queda es practicar. Hemos visto las posibilidades básicas, hemos visto todas estas posibilidades. Hemos visto cómo se configuran las conexiones, cómo hacer salto de pantalla. No hemos visto librerías porque tampoco lo considero conveniente, sobre todo para una primera toma de contacto.
En el caso que quisiéramos hacer librerías, pues bueno, lo realizaré en otro vídeo para mostrar cómo se pueden realizar esas librerías. Y esto es todo ello, lo que conviene tener en cuenta para monitorizar procesos con autómatas Siemens. En concreto lo he hecho pensando en los Logo de Siemens, si bien es cierto que con los 1200 se comporta de forma similar.